No, agradecer esta invitación que me hacen a participar de este importante panel. Muy agradecido con doctor Pedro Gómez por esta invitación, con la Universidad de los Andes, con una empresa docente, ¿no? Yo quiero comentarles algunas ideas sobre las dimensiones de la etnomatemática y pues esta relación que tienen justamente con la formación de maestros, como tú ya lo decías en mi presentación. Digamos, una de mis preocupaciones ha sido siempre la formación de maestros de matemáticas. De hecho, pues todos los días trabajo aquí con los jóvenes que se están formando para ser profesores, pues, de esta disciplina. Entonces, en ese sentido, pues he hecho algunas reflexiones y es lo que quiero compartirles en el día de hoy. Bueno, primero me gustaría que comentarle un poco a los que nos están escuchando, pues de que este enfoque social, cultural y político de la educación matemática, digamos, tiene por debajo, digamos, si fuera una gran sombrilla, ¿no? Pues tiene por debajo una serie de teorías, pues que lo enriquecen y pues como decía nuestra compañera Daniela, pues efectivamente no existe una teoría pues que sea capaz de abarcar todas las problemáticas, sino que efectivamente existe una serie de teorías, como lo vemos aquí, en este enfoque social, cultural y político, y pues que entre ellas lo que debemos de hacer muchos de nosotros como investigadores, pues los profesores, empezar a hacer esos vínculos, ¿no? Esas redes entre teorías, empezar a buscar pues eh, por decirlo así, esos puntos de encuentro y cómo una teoría puede enriquecer a la otra teórica y metodológicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que existe pues la socioepistemología. Ricardo Cantoral, pues es, digamos, como de las personas que más eh, digamos, que ha impulsado pues esta teoría allí en México, de la que ya nos hablaba pues Daniela, la objetivación cultural de la que nos va a hablar ahora Rodolfo, el profesor Luis Radford en Canadá, el profesor Huiratán de Ambrosio, que habla pues de la etnomatemática, la enculturación matemática, ya lo han dicho, en Australia, la pedagogía culturalmente relevante de Gloria Latson en Estados Unidos, la insubordinación creativa de Celia Spasandín y Beatriz de Ambrosio en Brasil, la educación matemática crítica de Oles Cosmos en Dinamarca y la política cultural de la educación matemática de Paola Valero en Colombia. Entonces, observen pues cómo hay pues una serie de teorías que surgen en contextos distintos, ¿no? En países distintos, también con intereses distintos, pero todos finalmente pues apuntamos al mismo objetivo, ¿no? A intentar pues mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Digamos, es el gran objetivo que todos perseguimos. Entonces, pues les dejo este listado allí a las personas que nos están escuchando, bueno, para que exploren, consulten, conozcan pues estas otras teorías de este gran enfoque social, cultural y político de la educación matemática. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, veamos un poco ya de la endomatemática. Es la endomatemática, eh, el mismo profesor Huiratán de Ambrosio en varios de sus textos la concibe pues como un campo de investigación donde le interesa estudiar los procesos de generación y producción del conocimiento, o sea, cómo se genera y se produce el conocimiento matemático, su organización intelectual y social y su transmisión y difusión. O sea, la endomatemática le interesa esto en distintos grupos culturales, ¿no? En distintos grupos culturales, en distintos contextos. Y el profesor Ambrosio nos propone entonces una serie de dimensiones de la etnomatemática, una dimensión epistemológica, una dimensión conceptual, una dimensión histórica, una dimensión educativa, cognitiva, política, y yo he agregado una séptima dimensión, una dimensión lingüística. Bueno, para los que nos acompañan, de pronto no, sabe, el profesor Ambrosio lastimosamente pues en este año pues nos dejó, pero bueno, seguimos aquí los personas que nos interesa pueden seguir con su teoría, con sus ideas. Entonces, quiero mostrarles cómo estas dimensiones pues se pueden, digamos, relacionar, ¿no? Con el tema de la formación de maestros. Y vamos a verlo a la luz de unos indicadores
que he creado para cada una de ellas. Entonces, desde la dimensión epistemológica, está esta componente naturaleza o postura filosófica, y donde se hace entonces alusión a las matemáticas como un producto sociocultural. O sea, esta es una idea que está en el centro, en el corazón de la etnomatemática. O sea, si tú quieres trabajar en etnomatemática y no entiendes o no digamos que no compartes la idea de que las matemáticas son un producto sociocultural, pues simplemente no podrías acercarte, ¿no? No podrías compartir las ideas, pues, que tenemos aquí en la etnomatemática y en general, pues, en el enfoque sociocultural. De hecho, lo he colocado aquí, lo he subrayado para recordarme que, de hecho, esta es una de las ideas que proponen nuestros lineamientos curriculares ya hace 23 años. En 1998, en los lineamientos curriculares de matemáticas en Colombia ya nos proponen esta idea de pensar las matemáticas como un producto sociocultural, y vuelve y se retoma en el año 2006 con nuestros estándares de competencias básicas en matemáticas. Bueno, desde una dimensión conceptual, pues hay unas situaciones problema donde se hacen explícitos los objetos matemáticos extraescolares o etnomatemáticos. Este también es un objetivo de la etnomatemática, o sea, hacer explícitos estos objetos etnomatemáticos, estos objetos matemáticos que habitan, pues, en otros contextos distintos a la escuela, hacerlos explícitos, estudiarlos, donde se resuelven situaciones, problemas usando diferentes procedimientos, algoritmos escolares y extraescolares. La etnomatemática también le interesa. Mucha gente piensa que si uno trabaja desde etnomatemática tendría que dejar de trabajar con las matemáticas escolares, para nada. Lo que hace la etnomatemática es enriquecer ese currículo, justamente, o sea, trabajar al lado de las matemáticas escolares. Bueno, pues trabajemos también otros tipos de procedimientos, otros algoritmos que se han generado, pues, en otros escenarios. Reglas, se presentan procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos extraescolares. Argumentos, se valoran y respetan argumentos basados en lógicas distintas a la occidental. Relaciones, se establecen comparaciones, relaciones entre los procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos escolares y extraescolares. Desde una dimensión histórica, pues ya no hay que hablar de historias, sino de historias, ¿no? O sea, donde se tiene en cuenta, pues, la historia de las matemáticas, pero también se tiene en cuenta desde la etnomatemática, pues se tienen en cuenta otras historias. El profesor D'Ambrosio decía historias de los vencidos, ¿no? De los conquistados. Entonces, historias de las etnociencias, etnohistorias, narrativas, cosmovisión. Le interesa a la etnomatemática estudiar esa cosmovisión alrededor de, o sea, esas ideas que permean, pues, ese pensamiento matemático, esas ideas de la cosmovisión de las culturas. Desde la dimensión educativa, pues existe un componente de adaptación al currículo, donde entonces se adecuan los contenidos a los fines del currículo nacional, se adecuan los contenidos a los currículos propios locales, en particular en Colombia, por ejemplo, a la etnoeducación. Conexiones interdisciplinares, le interesa, pues, a la etnomatemática hacer esas relaciones con otras disciplinas como la antropología, la historia, la sociología. Interacción con la comunidad, es importante este elemento porque o sea, necesitamos, o desde la etnomatemática se promueve más bien la participación de la comunidad. ¿Cuál es esa comunidad? Pues los padres de familia, la gente que vive alrededor de las instituciones, la comunidad, los resguardos, o sea, las personas que participan, pues, de una sociedad, ¿no? Que puedan participar en el diseño de clases, en la gestión de la clase, en el diseño de proyectos. Recursos materiales, como ahora lo presentaban en el primer panel. Se usa material didáctico contextualizado, textos escolares diseñados desde una perspectiva etnomatemática. Por ejemplo, es una línea de investigación abierta en este momento. Hay muy pocos trabajos en esta dirección, de cómo diseñar textos escolares, digamos, que estén basados en la perspectiva, pues, etnomatemática. Metodología, se proponen métodos que tengan en cuenta el saber cultural, por ejemplo, los microproyectos que tengan relación con signos culturales de la comunidad, el trabajo, pues, por resolución de problemas. Las emociones, se favorece la motivación de los estudiantes para que se interesen y participen, y se mejora su autoestima, pues, al estudiar contenidos etnomatemáticos
relacionados con su comunidad, con su cultura, con su cosmovisión. O sea, todo esto, estos elementos también ya los, digamos, en muchas investigaciones los trabajó el profesor Paulus Guedes en Mozambique, y efectivamente él nos menciona pues la importancia de cómo el trabajo con la etnomatemática allí en este país pues mejoró la autoestima de los estudiantes al trabajar pues con elementos matemáticos de su cultura. Desde una dimensión cognitiva, es unos conocimientos previos, dice, se tienen en cuenta los saberes matemáticos previos de los estudiantes relacionados con su cultura. Esta es otra idea que está en los lineamientos curriculares hace 23 años y en los estándares en el año 2006, que comparte pues con la etnomatemática. Se tienen en cuenta las formas de razonamiento y argumentación características de su cultura para legitimar su conocimiento en el aula. La creatividad para el profesor Ambrosio es muy importante para esta teoría. Se tienen en cuenta formas diversas o nuevas de plantear soluciones a las situaciones problema. O sea, en este punto también nos hablan nuestros lineamientos curriculares de convertir el aula de clase en un laboratorio de matemáticas donde los niños no sean simplemente unos reproductores de un pensamiento matemático, sino unos productores que puedan producir pensamiento matemático, ¿no? Entonces, ese es bien interesante. El aprendizaje se contempla en la evaluación de los conocimientos y modos de razonar matemáticos escolares y extraescolares culturales. Bueno, en la dimensión política es muy importante este elemento del reconocimiento a la diversidad cultural. Vamos, que no podría decir que uno trabaja desde la etnomatemática si uno no reconoce que existe una diversidad cultural, y no solo ese reconocimiento, sino ese respeto también pues a esa diversidad cultural. Entonces se promueve la reflexión sobre las etnomatemáticas de diversas culturas. Se explicita el reconocimiento y la valoración del pensamiento matemático extraescolar. De la justicia social, se contempla la promoción de la equidad, la inclusión social y la democracia, como ya también nos lo mencionan nuestros lineamientos. Y en la dimensión lingüística, como les mencionaba, pues un reconocimiento a esos otros lenguajes, ¿no? O sea, se contemplan diversos modos de escritura y oralidad. Cuando digo diversos modos de escritura, pues no solamente la escritura pues tal como la entendemos en Occidente. Se contempla el uso de diferentes lenguas vistas como riqueza de diversidad cultural. Bueno, muy bien, ya para terminar y cerrando, entonces, contarles que algunas líneas de trabajo en las que pues muchos colegas investigadores trabajan en la matemática en contextos escolares, donde entonces se estudian pues cómo los conocimientos sociales y culturales son problematizados en contextos escolares, sabiendo que los ambientes escolares y no escolares son de naturaleza y de función diferente. Dicha problematización es fundamental para posibilitar una educación con pertinencia cultural. Otra línea de trabajo es etnomatemática y sus epistemologías. La fundamentación epistemológica de las investigaciones etnomatemáticas pues, ha sido fuente de reflexiones y debates sobre las formas de producción, validación y legitimación del conocimiento. Estos debates se evidencian en el abanico pues, de exploraciones teóricas y metodológicas que se abre en la etnomatemática. Otra línea es la etnomatemática y lenguajes. Las prácticas lingüísticas están entrelazadas a la diversidad cultural y epistemológica y han servido como evidencia del carácter situado de los conocimientos que la etnomatemática investiga. Los lenguajes orales, escritos, visuales y de cualquier otra índole dan cuenta de los elementos a través de los cuales producimos nuestras formas de significación del mundo. Etnomatemática y su carácter político. La etnomatemática se ha interesado en las relaciones de poder que se establecen a través del conocimiento, indagando por los procesos en los cuales un saber se legitima o no. De esta manera, pues la etnomatemática procura contribuir a la consolidación de la paz. Una paz personal, social, ambiental y militar, que era una pues, de las ideas que promovía nuestro querido pues, profesor Ubiratan de Ambrosio. Otra de las líneas es la etnomatemática más allá de los contextos escolares. La etnomatemática intenta comprender las formas de ser y de hacer de un sujeto, de la comunidad y de la sociedad a la que pertenece. Dichas formas se constituyen dialécticamente con las necesidades de sobrevivencia y trascendencia
y se asumen desde las relaciones del sujeto con la naturaleza y con la sociedad. Y una sexta línea, que es en la que yo más trabajo, es la formación inicial y continua de maestros de matemáticas, pues generalmente se centra en el estudio de aspectos conceptuales, didácticos, pedagógicos y metodológicos. Sin embargo, estos aspectos no deben ser ajenos a reflexiones de orden social, cultural y político, entre otras. La etnomatemática contribuye, pues, a la incorporación de estas reflexiones a la formación de maestros. Bueno, y no podría terminar sin invitarlos a ser parte de la Red Internacional de Etnomatemática, que pueden ustedes visitar en la página etnomatemática.org. Allí pueden registrarse gratuitamente y recibir pues información permanente sobre todo lo que sucede pues en la red, ¿no? Todas las actividades que se realizan. E invitarlos a consultar la revista latinoamericana de etnomatemática, la revista que ya cumple ya 13 años de publicación continua, pues donde publicamos una serie de artículos, pues, de reflexiones, de investigaciones, de experiencias de aula, pero no solamente encontrarán temas de endomatemática, sino de las otras perspectivas socioculturales de las que le he hablado. Por eso el subtítulo de la revista es Perspectivas socioculturales de la educación matemática, donde encontrarán un número especial también dedicado a la socioepistemología, a la objetivación cultural y bueno, a otras teorías. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por su atención. Creo que estoy dentro de los tiempos.